Okay, hello everybody, big welcome. Thank you for coming and joining to your English class. I hope you have been a great weekend. Let's get started for this week. Vamos a comenzar, ¿verdad? Con esta semana de clases, esperando la hayan pasado bien durante su fin de semana. Tenemos para comenzar un new versicle, un new valley. Esta semana vamos a hablar acerca de la justice. Justice, que como nos daremos cuenta hay otras formas de llamarle a este vocablo en inglés, ¿verdad? Pero lo vamos a ver más adelante. En primer lugar, tenemos Proverbios 21:21 que nos dice, según Reina Valera 1960, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. En el caso del English, vamos a ir a Proverbs 21:21, New American Bible. Whoever parses justice and kindness will find life and honor. One more time. Whoever parses justice and kindness will find life and honor. Bueno, vamos a verlo. Este es bastante parecido la New American a la Reina Valera, ¿verdad? Cualquiera que persiga o busque la justicia, pero aparte de eso, ser kindness, viene de kind, de kinder, de ser alguien amable con los demás, ¿verdad? Encontrará, dice, la vida y el honor, ¿verdad? Esa sería más o menos la versión en inglés. Bueno, vamos a seguir revisando, ¿verdad? El resto de esta semana, esta versión, vamos a compararla con otras y vamos a ver la terminología de la palabra justice, que es justicia. Ok, bueno, con eso terminaríamos hasta acá lo del versicle y vamos a trabajar con lo que sería el nuevo material, ¿verdad? Que tenemos para esta semana, que tiene que ver con lo que es ya la parte de la pronunciación. De hecho, el topic es the vowel sounds. Les compartiré despuesito este material, ¿verdad? Se lo estaré enviando ahí vía WhatsApp para que ustedes lo tengan. Vamos a ir a ver los sonidos de las vocales. Y quiero adelantar, este tema anteriormente se daba más adelante, porque vamos a tocar lo que es fonética inglesa. Solíamos darlo allá por el nivel intermedio, pero hoy se ha separado, ¿verdad? Bajo la nueva currícula que tenemos de parte de esa educación, hemos decidido cambiar eso y separarlo. Y poner en la parte de idioma inglés básico los sonidos vocales, cubrir los sonidos vocales y dejar los sonidos consonantes y otras cosas más, ¿verdad? Para lo que es el nivel intermedio. Porque hemos llegado a la conclusión, ¿verdad? Después de debatir y considerar muchas cosas, hemos llegado a la conclusión de que esto es menester que lo sepan los estudiantes desde el nivel básico. Porque voy a hacer una pequeña analogía. Usted y yo aprendimos a hablar el español gracias a los fonemas del español. Em, Cuando nos daban pequeñitos el famoso silabario, el silabario es fonética española. Es decir, la fonética es los sonidos, ¿verdad? Los sonidos que se forman o que podemos gesticular a través de lo que conocemos como las vocales y luego como las consonantes. Recordarán que cuando estamos pequeños, allá por lo que es el kinder, se nos enseña primeramente las vocales. Es lo primero que se nos enseña a decir o a poder gesticular bien. Y luego se nos agregan las consonantes para ir formando las syllables o las sílabas. En el inglés se hace el mismo proceso, pero ahí es donde está la big difference, la gran diferencia entre el inglés y el Spanish. Y es que el español, digámoslo así, es un idioma fonéticamente directo. ¿Qué significa eso? Que pues nosotros tenemos a, e, i, o, u y agregamos una consonante y todas van teniendo como la misma frase, el mismo sonido, como mami, mimo, muta, tetitusa, sesido, su, pape, pipo, pu. Todas esas cosas, digamos, las hemos aprendido y ya las conocemos. Pero vamos al inglés y en el inglés no es tan simple, porque el inglés no es fonéticamente directo. Eso significa que vemos una escritura y no siempre esas letras se van a leer igual o se van a pronunciar de igual manera. Ahí es donde nos daremos cuenta
de la situación que se viene en el inglés y qué es lo que nos cuesta a nosotros como hispanohablantes comprenderlo, porque vamos de un idioma que fonéticamente es sencillo a un idioma que fonéticamente es complicado. Y vuelvo a repetir, vuelvo a insistir en la siguiente frase que se les guarda en la memoria de aquí para siempre, de que el inglés es un idioma de pocas palabras y de muchos sonidos, al revés del español. El español es un idioma abundante en palabras, rico en muchas palabras y en términos, pero con pocos sonidos. Entonces, resulta que, por ejemplo, si pensamos en nuestro español, si nos concentramos en las vowels, en las vocales, pues en el español tenemos five vowels, five sounds, 5 sonidos de vocales y 5 vocales. Vamos al inglés y allá nos vamos a encontrar que son siempre las mismas 5 vocales, pero de ellas podemos sacar en total 20 sonidos diferentes. Si nos concentramos o reducimos, digamos, los diptongos, ¿verdad? Y los recortamos, podríamos decir, vaya, son como 10 a 12 sonidos que se generan con las 5 vocales. Es decir, que por lo menos a cada de una de las 5 vocales les vamos a encontrar en el inglés 2 sonidos. Tradicionalmente se dice que uno es long, es decir, un sonido largo, y otro es short, un sonido corto. Y eso es lo que muchas veces no se nos explica al momento, ¿verdad?, de comenzar a querer hablar el inglés, que se lee de una manera diferente al español. La mayor parte de errores que cometemos en la pronunciación del inglés no es porque no lo sepamos pronunciar, sino porque no sabemos qué vocal y qué sonido le corresponde a esa vocal en la palabra. Las consonantes, créanme que no son mucho problema, porque al final de cuentas las consonantes son muy parecidos los sonidos al español, ¿verdad? Nada más algunas cosas que se intercambian, se entremezclan en el inglés, pero son bastante similares. Por ejemplo, la P, para hacer la P es el mismo, la misma gesticulación en inglés y en español. Para hacer la T, lo mismo en inglés y lo mismo en español. Ahora, las vocales es donde tenemos esa situación. Con ustedes, con lo del versículo, ya hemos adelantado un poquito con algunas de estos símbolos que vamos a ver ahorita. Para abordar la fonética, ¿verdad?, del inglés, hay 2 sistemas principales. Nosotros vamos a comenzar ahorita a estudiar algo que se conoce como el IPA, International Phonetic Alphabet, o el alfabeto fonético internacional, que es un sistema que no es nuevo. Déjeme decirle que si esta es primera vez que usted escucha sobre esa cuestión de los fonemas y que escucha sobre que existe un sistema alfabético internacional para los fonemas, pues no me extraña, porque no somos un país acostumbrado a estudiarlo, porque de hecho los que lo inventaron fueron entre los británicos, es decir, unos ingleses y los franceses. Estos dos, ¿verdad? Señores, comenzaron a estudiar, y lo que ellos quisieron es crear un sistema que no es el alfabeto tradicional nuestro, es otro alfabeto, ¿verdad? No es el ABC o el ABC que conocemos normalmente, es un alfabeto internacional, porque ellos lo que quisieron hacer es como resumir en un solo sistema todos los sonidos que el ser humano es capaz de gesticular. Y debemos de tomar en cuenta que básicamente hay sonidos que se gesticulan con la nariz, que se dice que son sonidos nasales, en donde pues entra en juego la respiración, de respirar y también, digamos, exhalar el aire. Hay sonidos que en esas cavidades, digamos, tienen su fuerza, y hay otros sonidos que vienen más de nuestras cuerdas vocales, es decir, de acá de la zona de la voz. Y eso que ellos no se metieron con decir, bueno, el ser humano es capaz también de generar sonidos para, como por ejemplo los cantantes de ópera, ¿verdad? Que no lo hacen con ninguna de esas dos partes, lo hacen con su diafragma, que es muy diferente. Pero el punto es que los sonidos que el ser humano puede emitir, ellos trataron de resumirlos. Y
se dice teóricamente, ¿verdad? Se dice, mire, si usted se aprende el IPA, esto no solo le sirve para el inglés, le sirve para cualquier idioma, porque en todos los idiomas se puede utilizar el IPA para generar pronunciaciones. Y es la ventaja que tiene sobre el otro sistema que existe, que es el phonetic respelling. Ahora, lo que nos confunde quizás un poco, ¿verdad? O que nos puede resultar un poquito chocante, es comenzar a ver todos estos símbolos que tenemos aquí en pantalla. Dado que el IPA, para no confundirnos con el alfabeto tradicional, aparte de utilizar las letras de nuestro alfabeto, utiliza las letras pertenecientes a el alfabeto, eh, digamos, el alfabeto griego, ¿verdad? Entonces vamos a ver acá algunas letras que pertenecen al alfabeto griego, ¿verdad? Que vienen de letras, de letras procedentes de él y que nos pueden resultar un poquito raras, ¿verdad? Su forma de escribirse. Las seleccionaron precisamente para distinguir. Por ejemplo, estas dos que están acá son dos sonidos que pertenecen a la letra I. Bien, pero son sonidos que se gesticulan de manera corta. Así también, por ejemplo, la letra I en inglés, ¿verdad? Es A. Vean, perdón, la A es A, por ejemplo. La letra A es A, que es este, pero este es su sonido largo. Los sonidos largos, ¿verdad? Por lo general, a veces son diptongos. Entonces, cuando pensamos en la letra A, lo voy a poner aquí para no confundirnos. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Eh, vale, pensemos ahorita en la letra A. En inglés, normalmente a esta letra se le dice A. Ese es su nombre, A. Entonces apunta hacia acá. Ese es el nombre de esa letra y de hecho es su sonido largo, A. Pero de repente vamos a encontrarnos con que en el inglés esta letra también se puede gesticular con un sonido corto, que es una mezcla entre la A y la E, pero en un solo movimiento y es diferente de la A tradicional, digamos, del español. Por ejemplo, nosotros tenemos la A, que es así, A, que abrimos bastante la boca, que sería esta que está acá. Este sonido que está acá es el de la A, como cuando vamos al doctor y el doctor nos dice, vaya, up in your mouth, abra su boca, up and big. Ah, este es el sonido de una A. La mandíbula, drop your jaw, mandíbula hasta abajo y pero hay un sonido que mezcla el sonido este con el sonido de la E. Y es el sonido ay, ay, ay. Es decir, es como bajar a, pero rápido. O sea, no que las dos se pronuncia a y luego a, no, es ay, ay, ay. Es un solo sonido. Entonces, este pertenece a esa que está acá. También, ¿verdad? Vamos a darnos cuenta que en algunos casos, por ejemplo, cuando la letra A está acompañada de lo que es la letra L, ¿verdad? De la letra L, tiene o tiende a tener ese sonido, que es como una especie de A con O. Por ejemplo, cuando decimos todo, en inglés decimos all, all. Parece una A mezclada con una O. Y algunos otros sonidos por ahí, ¿verdad? Entre medio, pero imagínense solo acá estamos hablando que para esa vocal ya estamos hablando de diferentes, de cuatro sonidos diferentes que se pueden gesticular. Bien, entonces, eso es al punto al que vamos, ¿verdad? De que, ¿por qué el inglés se nos vuelve muy complicado? Porque no hemos estudiado su fonética. No se nos ha dado el silabario del inglés nunca. Por lo general, los teachers lo que hacemos y les decimos, vaya, repita tal cosa, esto se pronuncia de esta manera, pero no se nos dice por qué se pronuncia así. Entonces, estudiar los sonidos vocales del inglés es para entender por qué esas palabras tienen ciertos sonidos, porque esas vocales suenan de una manera diferente en una palabra y en otra. Si nos vamos, por ejemplo, les decía, el caso de la letra E, ¿ve? Si nos vamos, por ejemplo, el caso de la letra E, pues es claro. La letra E en su sonido largo, ¿ve? Le llamamos I. En el inglés,
es este sonido. Y es un sonido como prolongado, ¿verdad? Como y, como sostenido. Existe otro sonido parecido, pero que es más corto, que es y, y. O sea, y, 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 y. Y vamos a encontrar palabras en el inglés que su sonido es muy, muy corto, como y otro donde es más prolongado, como y, claro, la letra E tiene el sonido E, que de hecho ese símbolo que está acá no es la E del español. Esta de acá viene de epsilon, o sea, de epsilon, que es una de las letras griegas, ¿verdad? Epsilon. Y por eso se tomó este símbolo así. Entonces ahí tendríamos, por ejemplo, tres sonidos que relacionan a esta vocal. ¿Eh? Pero también vamos a encontrar otra forma de pronunciarla, ¿verdad? De acuerdo a eso depende mucho del tipo de diccionario que estamos manejando, porque ahorita no hemos dicho algo importante, y es que existen fonemas para los vocales en versión inglés americano y existen fonemas para las vocales en versión inglés británico. O sea, entre esos dos ingleses hay algunas símbolos que cambian o algunas formas que cambian. Por ejemplo, este que está acá, que es como la letra, parece una letra E, ¿vea? Pero está, digamos, como al revés, es otra forma de representar el sonido epsilon o el sonido E. Entonces ahí estamos viendo todas esas que pertenecen, por ejemplo, a la letra E. Ya de ahí, ¿verdad? Podríamos hablar, por ejemplo, de la letra I, ¿verdad? Podríamos decir, bueno, ¿y cuáles pertenecen a lo que es la letra I? En el caso de la I, ¿verdad? Que nosotros la manejamos como la I, pues en primer lugar, el sonido largo, ¿verdad? El sonido largo de esta es A, es I, perdón, I. Vamos al I. Este es el I. Como I am, I live, I. Luego, ¿verdad? Tenemos por acá lo que vendría siendo otro sonido que se puede gesticular con esta, ¿verdad? Es el sonido corto, ¿verdad? Que es este de acá, un sonido como un sonido más corto. Bien, y también, ¿verdad? Lo podemos encontrar combinados con otros, ¿verdad? Como por ejemplo en el el I, ¿verdad? El OI, que es este de acá, que es cuando suena una especie de O con I. Entonces, ahí vamos a ir viendo algunos diptongos. Por otro lado, por ejemplo, si pasamos ya a la letra U, la letra U es una de las que tiene más variantes en torno de sus sonidos. Está el sonido, digamos, de la U normal. U. Hay un sonido como en you, que es como arrastrado. Vean, podemos encontrar cuando esta aparece con la A, como el sonido au, au. Cuando aparece mezclado con un schwa, que ya vamos a hablar de qué es el schwa, que es esta de acá. Cuando tiene un sonido parecido a una letra A y a una U, ¿verdad? Que es el circunflejo, ¿verdad? Es el símbolo que se utiliza para ello. Que es, por ejemplo, la palabra up, up, de arriba, up. Ahí se usa ese sonido. Entonces, todas esas vendrían perteneciendo, digamos, a la letra U. Y claro, la O tiene sus propios sonidos también, ¿verdad? En donde vamos a ir viendo cada uno de ellos. Entonces, saber distinguir los sonidos, saber en qué momento se van a utilizar, es lo que vamos a comenzar a estudiar a partir del día de hoy. Bueno, no se me aflijan por los símbolos, no interesa conocer cómo se llaman cada uno de estos, ¿verdad? Lo importante es saber cómo se aplican. Y claro, ¿verdad? No puedo dejar pasar antes de terminar de hablar de ese sonido que está acá, que parece una especie de letra E al revés, ¿verdad? Pero no es una letra E al revés. Este es un sonido especial que se le conoce como el sonido schwa, que incluso no lo vamos a ver en este material. En este material no está el sonido schwa como la parte, digamos, teórica,
está mencionado porque aparecen varias palabras. Es imposible no meternos en el inglés sin hablar de ese sonido. De hecho, es un material aparte, ¿verdad? Es un material que está aparte de estos sonidos vocales, donde solo nos vamos a enfocar en el schwa. El schwa, ¿verdad? El schwa del inglés es un sonido de vocal, pero no es una vocal. Es lo más curioso de eso. O sea, esa no es ni una de las 5 vocales, pero es un sonido vocal. ¿Bien? Y tiene la propiedad que en algunos casos el schwa nos va a parecer una especie de letra U. En otros casos el schwa nos va a parecer una especie de letra I. En otros casos el schwa nos va a parecer una especie de letra E. En otros casos el schwa nos va a parecer como que estuviéramos diciendo una A. Es decir, el schwa tiene como una característica de que reemplaza a casi todas las demás vocales en algunos casos y es un sonido único del inglés. O sea, no existe en ningún otro idioma. Y por esa razón es que es el más utilizado en muchas palabras, en muchas frases. De hecho, ya lo hemos usado en algunas cosas, ¿verdad? Ya hemos usado el schwa y vamos a profundizar en él. Bueno, para la clase de hoy, ¿verdad? Aparte de esa pequeña introducción, vamos a hablar ya del primer sonido. Vamos a distinguir de manera primaria entre sonidos long, es decir, sonidos largos y sonidos short, sonidos cortos. Vamos a ir viendo como esos dos pares. Las 5 vocales tienen esos pares, un sonido largo y un sonido corto. Los sonidos largos, por lo general, son diptongos al momento de verlos en el alfabeto fonético internacional. Recuérdense que cuando veamos estas letras entre barras, se pueden usar las letras entre barras como para representar el sonido A. Se puede utilizar lo que vendría siendo llaves también, ¿verdad? A veces es común que lo veamos así. Se pueden utilizar los corchetes o las llaves también, ¿verdad? Para representarlos, ¿verdad? Se pueden encontrar así. No importa, digamos, los símbolos que se utilicen. Lo que debemos de saber es que lo que está en esos símbolos nos dice a nosotros, esta es la escritura de un fonema. ¿Y qué es un fonema? Es una representación del sonido. Es una representación del sonido. En nuestro español, casualiza, por lo que explicamos al principio, que los sonidos, tal y como los escribimos, tal y como los escuchamos, así se representan. Por eso es que decimos que el español es fonéticamente directo, porque ponemos una vocal a la par de una consonante y pues ahí sale combinación del sonido de la consonante con el sonido de la vocal y generamos pues lo que vendrían siendo sílabas. Lo mismo aplica para el inglés, pero ¿cuáles son las reglas? Bueno, en primer lugar, el sonido largo, la vocal. De hecho, cuando hablamos de las vocales A, E, I, O, U, si mencionamos las 5 vocales en ese orden, A, E, I, O, U, son los 5 sonidos largos de las vocales. Es decir, ya tendríamos como ganado eso, porque creo que esos sonidos los conocemos y los hemos escuchado muchas veces y ya sabríamos cuáles son los sonidos largos de las vocales en el inglés. No se nos olvide. A, E, I, O, U. Esos son los 5 sonidos largos. Entonces, comenzamos con el A. Vea que su símbolo fonético es este. A. A. Bueno, ¿en dónde vamos a utilizar el sonido A? En palabras, nos dice que acaban con la vocal A, la consonante y la vocal E. De hecho, a esta regla que está acá, la vamos a llamar, ¿verdad? Porque nos va a aparecer otras veces en el material, nada más que va a ir cambiando, digamos, de forma. A esa regla se le suele llamar la Magic E. La Magic E o la E mágica. La Magic E o la E mágica. ¿Por qué se le llama así? Porque, bueno, se nos va a repetir para todas las vocales, no importa cuál sea, si es una palabra que está
digamos, terminando en la vocal, cualquier vocal, una consonante y luego la vocal E, vamos a ir a la Magic E. La Magic E, de manera sencilla, nos dice que la letra E del inglés es mute, es decir, es muda. No se pronuncia cuando está al final de las palabras que terminan en vocal, consonante E. Bien, entonces, veamos acá, de acuerdo al material, ustedes van a darse cuenta que aquí va como por colores, ¿verdad? Nos dice que lo que vendría siendo la letra que está en rojo, ¿verdad? Es la pronunciación de la vocal que debemos de efectuar, es lo que vamos a ir aprendiendo. Lo que está en purple, purple color, nos dice que es lo mudo, o sea, lo que no suena, y lo que está en green es un sonido consonante, ¿verdad? Es un sonido consonante. Entonces, veamos acá. Tenemos algunas palabras que cumplen con esta reglita que estamos viendo acá. Por ejemplo, la palabra es esta. Vean. Y claro, yo vendría y con mi español, ¿verdad? Y trato de leer esto. Y a mí me dice el español, léelo como taque. Y ahí es donde cometemos el error de pronunciación. Porque no se debe de leer el inglés como se trata de español. Porque tiene reglas fonéticas diferentes. Acá lo que me está diciendo el inglés es que esta E no hace nada. No tiene, digamos, función, pero de hecho sí la tiene, porque esta E me está diciendo a mí, aunque ella es muda, me está diciendo que esta vocal A que está acá, tengo que hacerla con el sonido EI. O sea, no es el sonido A ni el sonido AE, que ya los vamos a ver más adelante, sino que es el sonido EI. De ahí es donde sacamos que esta palabra, que es el verbo tomar algo, ¿verdad? Se dice take, take, take. Y al final el sonido de la letra K. La letra K es como subir nuestra lengua, ¿verdad? Al paladar y luego hacer, es un sonido, ¿verdad? Que se gesticula como queriendo sacarlo, como queriendo sacar algo, ¿verdad? Como por la garganta. Take, take. Lo que suena al final es una consonante y no una vocal. Lo mismo pasa con esta. La Magic E me dice, aquí voy a hacer un sonido largo en esta y voy a decir make, make. Lo mismo en esta otra, ¿verdad? Bueno, este es el verbo hacer, ¿verdad? Hacer algo. Luego tenemos la palabra save, save. Vean, esta ya cambia porque tiene una V. La V es un sonido el labio dental, ¿verdad? Que se hace como save, save, save. Entonces, ¿qué suena? Esta. En esta es parecido porque es el mismo sonido de la K. Take, make, save, save. Luego tenemos para rostro, la cara o rostro, decimos face, face. En este caso, la S que aparece acá proviene de una C. Y quizás eso nos puede parecer raro, pero nos vamos a ir acostumbrando a ver, por ejemplo, que la letra S del inglés puede tener dos formas de gesticularse. Una es como soplada, ¿verdad? Como que se está desinflando algo, como hacerle, unos dicen, es como la serpiente, ¿verdad? Esa es la S cuando no tiene vibración. Y está el sonido de la S con vibración, que es como un zumbidito, es como hacer zzz, 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 que es el sonido de la Z. Es el sonido de la Z. De hecho, la Z en el inglés suena de esa manera, suena zzz, zzz, no tiene un sonido propio. Y ahí vamos a ir viendo que hay algunas consonantes que no tienen sonido propio en el inglés, sino que recurren al sonido de otra consonante. Una de ellas es la consonante C. La C en algunas palabras nos va a sonar a una S, como en esta, face, y en otras palabras nos puede sonar a una especie de letra K.
Como por ejemplo, cuando decimos zanahoria en inglés, se dice carrot, carrot. Ahí suena con la K. Entonces vamos a ir viendo, aunque nos vamos a concentrar en las vocales, vamos a ir viendo algunos detalles, digamos, de las consonantes que varían un poco respecto del español. Y en la última tenemos lo que vendría siendo la palabra date, que es para una fecha o incluso una cita, dependiendo de lo que la queramos ver en qué contexto. Miren, Magic E nos suena y acá traslada un sonido largo. Entonces, esa E, si bien es cierto, decimos la E es muda en estas combinaciones de A, consonante E, pensaríamos, entonces es muda, no hace nada. No, sí hace un trabajo y es indicarnos que esta vocal que está antes de la consonante va a tener un sonido prolongado. Por lo tanto, si es una A del inglés, debe ser un sonido A. Date, cake, make, save, face, date. ¿Qué tienen en común todas estas palabras? Que poseen una combinación de vocal A, consonant y vocal I. La vocal I es la que nos dice a esa consonant, le vamos, a la vowel que está before the consonant, vamos a hacerle un sonido largo. Bien, ahí tendríamos entonces este sonido. Ahora, este sonido A también puede aparecer en un diptongo. Y aquí es donde ya nos comenzamos a confundir un poco más. Porque cuando veamos el diptongo AI en el inglés, no se lee como AI, sino que se lee como A. Es decir, que si yo quiero que me distinga algo entre esas dos barritas o esas dos columnas que tenemos acá. Esta columna de acá es el spelling. Eso es el spelling, es la ortografía, cómo debe de escribirse. Y esto que está acá es la IPA pronunciation o la phonetic pronunciation. Esta es la pronunciación fonética y esta es la escritura. A veces nos concentramos quizás mucho en el sonido por querer pronunciarlo bien, que de repente escribimos las cosas como no deben de ser. Entonces hay que tener ese balance en que, por eso decíamos, mire, el inglés no es fonéticamente directo. Eso significa que esto no suena a I, sino que suena a A. Entonces, vean estas palabras. Por ejemplo, para un correo es mail, no es mail, es mail. Porque el diptongo AI se lee como A. Sail, de marinero o de un marino, o que tenga que ver con la navegación. Bueno, vamos a decir, en ese caso, sail. Miren, esos terminan con L. Mail, sail. De algo principal, lo principal. Entonces, main, main. Para un tren, vamos a decir train, no es train, es train. Para una uña, eso es nail, nail, no es nail, es nail. Nail paint, la de pintura para las uñas o los pinta uñas. Un nail bar, que son estos salones especializados en hacerle las uñas a las mujeres. Nail. Y de pagar, no es paid, es paid, paid. Vean, aquí tenemos sonidos terminación en en letra L, terminación en N, letra N, y terminación en D, paid, D. Y desde ya vamos a ir tomando en cuenta algo. Los sonidos en el inglés se pueden clasificar de acuerdo a la forma en la que estos son gesticulados y pueden ser con vibración, que se le llama sonido con voz o voice zone, y sonidos sin vibración o unvoiced, sonidos sin voz. La diferencia está en que los sonidos vibrantes vienen de nuestras cuerdas vocales. En cambio, los sonidos que no tienen voz, por lo general, son sonidos que vienen más del tracto buconasal que de la garganta.
Bueno, pero también podemos encontrar el sonido A en lo que vendría siendo el diptongo A, Y. Ya, cuando veamos una A y una Y, pero eso por lo general es al final, vean, esa combinación es al final de la palabra, vamos a usar siempre a. Say, they, way, stay, play, okay. Siempre que veamos esa combinación de A con Y, podemos gesticular a. Say, they, way, stay, play, okay. Y al final, ¿verdad? Las palabras que tienen esa combinación. Si en una palabra está la E, la I, la G y la H, la E, la I, la G y la H, esto no se va a leer, en ningún momento lo van a intentar decir como EI, como EI, no. Esto se lee simplemente EI. O sea, la G y la H no hacen nada, más que estar en la palabra escrita, pero del sonido no tienen nada que ver. Entonces, por ejemplo, el número 8, la pronunciación es eight. Eight, para decir el peso de algo, weight. Para decir un trineo, sleigh, sleigh. Y para decir un vecino, ¿verdad? Esta lleva neigh, aunque aquí está esto que está acá, con esto, es la pronunciación británica, ¿verdad? Que lo vamos a hablar más despacito. En inglés norteamericano diríamos neighbor, neighbor, neighbor. De hecho, se escribiría sin esta U, simplemente neighbor para inglés norteamericano. Por eso quizás lo voy a explicar mañana, ¿verdad? Porque ya se nos terminó el tiempo, esta última parte. Okay, everybody, that's gonna be all for today. Thank you for coming and staying with me in this class. I wait you for tomorrow. Bye bye and take care. Bye Bye, bye. teacher. Bye bye. 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 Thank you so much.